Estamos en otra cápsula, la podemos llamar, de Engranage. Tenemos a Gabriel Brickman y lo difícil es decir, él es... punto suspensivo. ¿Cómo lo ordenamos? No lo sabemos. Por eso vamos a empezar a tirarte unas preguntas, orientarte con nuestras secciones. La primera que se me viene a la mente es al dente. ¿Querés presentarte vos? ¿Cocinaste alguna vez? ¿Sabés algo de fuegos? Bueno, ¿cómo están? Un gusto compartir contigo, Guille, con la audiencia. Al dente. A ver, aprendí a cocinar como aprende cualquiera que tiene que comer. No soy un gourmet, ni soy ni nada que se parezca a un chef. Nada más que cuando cocino le pongo amor, le pongo pasión y los pocos conocimientos que puedo llegar a tener, y a veces la osadía que tenés que tener para improvisar, hacer un jam con la comida. Entonces, de ahí, yo qué sé, ¿qué es lo que más me gusta? Sí, los fuegos, me gusta prender el fuego. Me gusta cocinar para los demás cuando prendo el fuego, más que cocinar para mí. Gabriel, que estamos ahora entrevistando, por así decirlo, es uruguayo. Está en Uruguay en este momento. Creo que lo pueden ver. Gabriel le gustan los fuegos, le gusta quemar cosas, le gusta componer también. Le gusta componer. Sos músico, Gabriel. Contanos un poco. Soy músico. ¿Hace cuánto y por qué? Mirá, ¿cómo se define el ser músico? ¿Cuándo empezás a ser músico? Cuando agarrás un instrumento, cuando haces tu primera canción, o cuando empezás a enamorarte de la música. Pero todavía no hiciste nada. O sea, si es eso, es desde siempre que escucho música, y en algún momento, me acuerdo, era chico y tenía una caja de silbapenes. Y con esa caja de silbapenes iba pintando las teclas del piano y bueno, me comí alta puteada acá en casa porque las teclas del piano no se pintan. Y yo era para recordar cómo podía hacer una melodía con los colores. Era muy chiquito, ¿no? Menos de 10 años, era chico. Después agarré la guitarra, ponele a los 16. A los 16 años, tardíamente, agarré la guitarra. Y se puede decir que ahí empecé a tocar. A los 17 hice mi primera canción. Canción. Se puede decir ahí que soy músico. No sé. De ahí en adelante empieza todo el dominó que le sucede a cualquiera que toca la guitarra y que se compromete con esta forma de vida que es la música y dentro de la música el rock, ¿no? Pero vos, de chico, ¿te proyectaste como músico? ¿Te viste como Avatar, por así decirlo? ¿Y luego lo lograste o fue sucediendo a medida de...? A ver, desde chico siempre me acuerdo de ir a la casa de un amigo, pero te estoy hablando de 8 o 9 años, ¿no? Cuando nos juntábamos a jugar a la pelota en el barrio. Y él tenía un póster de Jimmy Page en el cuarto. Y era muy impresionante, ¿no? Porque te estoy diciendo años 79, 80. Y las fotos de Queen, Jimmy Page. Acá había un diario, existe el diario, que es el diario El País, y en un suplemento de los sábados, llamado Sábado Show, siempre en la contratapa era un póster, una foto, que la idea era que vos recortaras y te quedara como un póster del tamaño de una revista de diario. Estamos hablando de fines de los 70, 80. Y bueno, a ver, de esas tapas, la otra vez encontré una foto, no de músico, de una tapa con Bo Derek. Y o sea, claro, Bo Derek, y al lado estaba Freddie Mercury, y Rod Stewart, y ABBA, y Kiss, y Led Zeppelin, y todo lo que iba saliendo en el diario, que más o menos uno iba teniendo idea, como que lo iba coleccionando en la puerta del placar, ¿no? No sé, el proceso, yo no me visualizaba, o sea, en la medida que vos
entras en contacto con el instrumento y ves que lo que tocas suena a algo, empezás a asimilarte, a verte chiquitito en un espejo enorme que es un póster. Y algún día me gustaría estar en un póster. Creo que va por ahí. Tenemos una sección que se llama El Eje, que generalmente citamos, entrevistamos o le damos el espacio a alguien que consideramos que fue eje o importante dentro de una escena, un movimiento, un país o una idea. ¿Vos estuviste en algún póster o en algún CD o un álbum, algún disco uruguayo que consideres que haya sido eje de la música uruguaya? No lo puedo decir yo. Muy bien, lo digo yo entonces. No lo puedo decir yo, no corresponde. Sí me tocó diseñar pósters donde yo estaba, eso sí. Participé en varios discos de como en calidad de músico, invitado, en calidad de banda propia, en calidad de músico que se integra a una banda y hace de esa banda una banda propia. Cada disco ocupa un lugar en mi historia y después en la historia colectiva, ¿no? Y los tiempos, los engranajes, así, no sé si te haces una idea de la película de Chaplin y de tiempos modernos, los engranajes, bueno, viste que los engranajes de uno giran a una velocidad diferente a los engranajes del colectivo, de donde se impregna o impacta ese disco. Y eso puede ser, te lo estoy diciendo, capaz que para uno un disco es importante y colectivamente como que no talló mucho. Y por otro lado, capaz que un disco impactó en la gente y uno tiene como emociones encontradas con ese disco. Entonces, no me corresponde a mí decirlo. Bueno, entonces citame 5 discos, 5 obras en las que hayas participado vos, sea como productor, sea como músico, sea como amigo también, sea como testigo. Decime si querés 5 en el orden que vos quieras. Bueno, gracias por liberarme del orden, porque hay un disco que yo creo que es fundamental, no por el disco per se, sino porque el disco generó otras cosas, y es Toca y Obliga de La Trampa. Es el primer disco de La Trampa. La Trampa fue una banda de rock uruguayo que ha calado fuertísimo aquí a nivel local. No ha logrado trascender fuera de fronteras como lo ha hecho localmente. Te estoy diciendo, una banda que se permitió hacer 5 teatros de verano de corrido y no hizo 6 porque no tenían ganas. Y eso es un abuso. Sí. Y bueno, yo fui el que le prestó los equipos a Garo, el guitarrista, y el que le regulaba las perillas. O sea, sería muy atrevido de mi parte decir que fui un guitar doctor, porque no lo fui el que le prestó los equipos, y el que le prestó un cubo, un Bandit 112 y un Pibi, y el que le prestó un multiefecto, el 9030, que mirá lo que son las cosas, yo lo vendí ese multiefecto con los presets de Garo, y las vueltas de la vida hizo que quien me lo compró me lo diera, porque dejó de tocar, con los presets de La Trampa. Mirá. Y está ahí, y no lo uso más porque no lo uso, pero están ahí los sonidos del Toca y Obliga. Así que ese es el primer disco, La Trampa, Toca y Obliga. Se grabó, me acuerdo, en Estudio Record en el año 94 y fue el primer disco de una de las bandas más grandes que dio este país. Y el inicio de una relación con ellos muy linda, que cruzó con Chopper, que fue la segunda banda con la cual yo hice un disco que se llamó Sangrando, un disco que se hizo literalmente, que le hacía honor al nombre, al título, un disco absolutamente sanguíneo, visceral, un disco que tiene todos los errores que no se pueden cometer hoy, o sea, tocar sin metrónomo,
llevar cosas para improvisar en el estudio, pero fue como, esto es todo lo que podemos hacer. Esto es al límite de lo que podemos hacer, al límite del crédito que podemos conseguir para grabarlo, y cuando conseguimos el dinero para el mastering, fuimos a tu país a laburar con Andrés Mayo, y este es el límite de lo que podemos hacer, era todo al límite, y el disco se comprimió al límite, y quedó, cuando vos ves la gráfica del audio, es una cosa negra, que pega, te caga palo, se va de tiempo, va, grita todo, y es un disco que este año cumple un cuarto de siglo, y que entiendo que es uno de los tantos tesoros del metal uruguayo, porque la gente lo sigue pidiendo, queriendo, y algunos hasta soñando con una reunión que por ahora resulta medio imposible. Ese es el segundo disco. El tercer disco que tendría que nombrarte es Radical Radio, el primer disco de Radical, que no es un disco de canciones propias, sin embargo es un disco de versiones propias, es un disco de canciones que tiene que ver con el rock uruguayo, pero versionadas a cómo entendíamos para dónde tenía que ir Radical. Fue como un disco, digamos, de laboratorio para probarnos a ver qué íbamos a hacer como banda. Entonces, antes de desarrollar nuestras composiciones, hicimos un disco como de testeo con canciones que nos gustaban y a ver cómo las versionábamos. Y eso nos permitió conocernos como banda, conocernos cómo eran nuestros feelings uno con otro, cómo era el bajista con el batero, el guitarrista con el cantante. Y de ese disco hicimos un lindo EP que me permitió ganar el primer graffiti o premio al heavy metal en la música uruguaya. Es un disco que, si bien hoy no lo escucho, pero con el cual aprendí mucho, y aprendí mucho de producción. Me tiré a producir, me tiré a volcar ideas, a concebir un sonido, y me permitió como abrir las alas a algo que hoy en día es mi actividad principal. Después vino el cuarto disco, estamos bien, ¿no? El cuarto disco es el que viene de Radical, el Perfecto Infierno. El Perfecto Infierno es el primer disco de composiciones propias de Radical, y es un disco que yo entiendo que, por un lado, fue demasiado ecléctico para un género que cada vez se segmentaba más. O sea, un disco que integraba el black metal, el death metal, el rock and roll, el heavy metal, el thrash metal, el hardcore, y todo eso haciendo todo eso, o sea, un disco que en filosofía era una banda en filosofía muy punk, pero a la vez y muy crítica de muchas cosas del propio metal, y a la vez yéndose, cuando le daban pista, se escapaba como un puntero por los extremos del metal. Una banda que evoluciona del radio, en menos de un año evoluciona y saca un disco de 14 canciones, que encontrás influencias desde, yo qué sé, hay tanta cosa, hay rock and roll, killer rock, hay recuerdo, hay canciones que veíamos el horizonte, yo qué sé, en Dark Funeral, en determinados arreglos, o en Strapping Young Lad, pero a la vez, cuando teníamos que tocar heavy metal, como afirmarnos en ese pulso más Judas Priest, pero hay por momentos algún dejo de industrial. O sea, es tan ecléctico el disco, pero a la vez es tan coherente, que a mí me permitió no hacer un disco de esa batea única, sino un disco donde amalgamar, y donde amalgamar muchos estilos, y ahí aprendes mucho. Sentí que me transgredí a mí mismo, y creo que ese es el valor del disco. Es un disco que socialmente ganó otro graffiti. Radical ganó 2 grafitis seguidos. Creo que es más justo este graffiti que el anterior. El anterior, si bien las versiones son interesantes, yo hoy, como jurado de graffiti, nunca se lo hubiera dado, porque valoraría más un disco de composiciones propias.
pero entiendo también que a nivel de sonido, lo que fue la propuesta Radical en ese 2005 fue un disco en extremo contundente, o sea, tenía muy buen sonido para lo que era Uruguay. Desde el metal se hizo un asalto a cosas que normalmente el metal no hacía con el rock uruguayo, como que el metal en el Uruguay corre por un camino y el rock uruguayo por otro, y Radical como que tomó por asalto el rock uruguayo, y creo que esa osadía sí yo la premiaría. Conceptualmente el disco no. Si me preguntaras cuál sería el quinto trabajo que yo creo que es en mi trabajo con Chaos Rebellion. Ese fue un proyecto de pandemia. Al momento hay un solo single liberado, pero fue como pisar definitivamente un terreno que a mí me gusta mucho, que es el black metal. Desde una concepción muy personal, no desde la concepción del anticristianismo y el satanismo, sino desde la poesía revolucionaria más del siglo XIX, pero cruzada con lo paranormal. Creo que mi trabajo con Chaos Rebellion es algo que a mí me ha liberado, así como en ese tiempo también empecé a hacer mis primeras canciones. De cuando empecé a tocarlas, empecé a grabar, y fue a reencontrarme con el Gabriel más primitivo y tratar de recrear de una forma profesional, digna, pero totalmente honesta, las primeras canciones que hice con mi primera banda. Entonces, yo ese quinto lugar lo repartiría en esos proyectos que están naciendo y que estoy trabajando a mi tiempo, que son Chaos Rebellion y Gato Negro. Seguimos acá con Gabriel Brickman desde Uruguay, músico, artista, comunicador también. En la música hay muchas historias que no son solamente el álbum, el disco, el productor, la canción, el show, los aplausos y el flash y las luces. Es muy importante quién muestra esa música, quién muestra ese arte. Toda esa combinación de engranajes, como decíamos antes, de todas las personas que, por ejemplo, participaron en la grabación de un disco. Ese disco, ¿quién lo escucha? ¿Cómo se escucha? Y bueno, se escuchaba mano a mano, se grababa, se escuchaba en la radio, se escuchaba, bueno, en podcast hoy en día. Y lo interesante de tus múltiples facetas, que como comunicador sos el capitán de una nave que empezó llamándose, genial el nombre, Distorsión, que unifica un montón de ramas de sonidos, que termina siendo Distorsión Podcast. Ahí está, claro. Genial, genial. Pero, ¿qué tan difícil es ser músico y poder ser crítico, poder ser objetivo, dar el espacio, callar esas voces, no callarlas? ¿Qué haces en Distorsión? Distorsión nace por el pedido de un amigo, de un gran amigo, que iba a empezar un programa de radio en lo que iba a ser la nueva X. La X fue en el dial uruguayo, la frecuencia 100.3 se le asignó a una radio llamada El Dorado. En el 85 se liberan, con la democracia se liberan más ondas, y una de ellas es la 100.3, donde nace una radio llamada El Dorado. El Dorado fue la radio del rock, la radio de la cultura rock. Luego El Dorado es comprada por un grupo de medios y nace XFM. XFM continúa la línea del Dorado, pero ya un poco más, por un lado pasteurizado y por otro lado mucho más potente por la consistencia del grupo de medios. La X cae, hoy en día la 100.3 es la radio vanguardia, pero en música tropical. O sea, cosa que es como todos quienes tenemos arriba de 40 y algo de años, cuando escuchamos 100.3, automáticamente nos viene El Dorado, y esto en realidad hoy en día la 100.3 es absolutamente una dimensión distante a nivel musical. No quiero decir opuesta para no generar enfrentamientos, porque pero es otra cultura que no tiene, y otra tribu urbana que no tiene nada que ver con el rock.
En ese renacer de la X, mi amigo tiene un programa y me ofrece hacer una columna de heavy metal. Y a mí me parecía que hacer un espacio de heavy metal, 15 minutos, una columna de heavy metal, para hablar de Maiden, de Dimmu Borgir, de todos los artistas con los cuales hay información de todos los colores, por todos lados, me parecía como perder el espacio y la oportunidad de darle a mis pares. Yo en ese momento estaba como músico activo, tocando con Radical. Me parecía como un egoísmo de mi parte hablar de bandas del mundo cuando existen miles de espacios. Para mí era, y acá viene la cuestión militante de Distorsiones, ganar un espacio para el rock del Uruguay. Entonces, en vez de hablar de heavy metal, voy a hablar de música con distorsión. Y en música con distorsión abro el espectro: heavy metal, hard rock, punk y todo lo que pueda tener eso que yo considero que los medios mainstream no lo quieren integrar. La distorsión es la marca de la bestia que los medios no quieren integrar. Cuanto menos distorsión, es más escuchable. Entonces, bueno, voy a abrir un espacio que se llame Distorsión, que va a llevar esa marca de la bestia. Esa marca que te va a decir: tú por tener distorsión no la vas a pegar. Fue levantar una bandera por los géneros que quiero, que adoro y que precisan aire, que precisan difusión. Primero, la primera etapa fueron columnas semanales de 15 minutos que yo le dedicaba a una banda, lo llevaba al estudio, una notita de 15 minutos y charlábamos, y tratar de darle una vuelta, ya sea, me acuerdo en el caso cuando fueron los chiquilines de Apneuma, que cayeron los dos con las guitarras porque venían de ensayar, y los dos caían con guitarras Ibanez, y ese día nació como una suerte de club Ibanez de Uruguay. Entonces, como que también Distorsión generaba esa historia proactiva. Y pasa a radios públicas. Cuando pasamos a radios públicas, en vez de tener 15 minutos por semana, paso a tener 1 hora los sábados y 1 hora los domingos. Entonces ya ahí el programa toma otro vuelo. ¿Por qué? Porque puedo planificar, mostrar más música, hacer un recorrido, y ahí entra lo que sería la construcción del imaginario de Distorsión, que es el viaje por la otra música del Uruguay. Y luego el programa creció y pasó a tener 2 horas los sábados y 2 horas los domingos. Y ese viaje se traducía no solo en pasar música, sino en entrevistar músicos y en entrevistar a todo nivel. Es decir, en la mesa de Distorsión podían sentarse los buitres que te llenan 2 ante la arena de 10.000 personas, o una banda que está lanzando un demo, o las bandas que están peleando por un lugar en el backend, o una banda que se la llama porque es, no sé, el mes del punk rock, o una mesa redonda sobre la música y la oscuridad. Mostrar el tejido cultural del rock y cómo está integrado en la música del Uruguay. 4 horas de información, cómo pasa a ser un podcast de aproximadamente 27 minutos, a veces 30 minutos, nunca supera la media hora, ¿no? No puedo superar la media hora, excepto uno que va a venir que es 30-15, una cosa así. No fue una decisión mía. Distorsión, cuando ocurre el cambio de gobierno en nuestro país, que es en el 2019, son las elecciones, cambia el partido de gobierno, cambian todas las autoridades que dirigen las radios públicas, y hay un planteo de hacer un recorte grande. En ese recorte cae Distorsión, no se le renueva el contrato, por lo tanto Distorsión tiene su última emisión en diciembre, a finales de diciembre del 2020. ¿Qué pasó? En ese año también tuvimos la pandemia y no podíamos ir al estudio, por lo tanto Distorsión había que mandarlo grabado. En paralelo a eso, y vos, yendo un poco a lo que me preguntabas, Distorsión se articulaba en bloques de 20 minutos. Entonces, esas 2 horas
de programa, teníamos 6 bloques de 20 minutos y Distorsión las armaba y las subía como 6 bloques de 20 minutos. Si querías escuchar una entrevista entera, ibas a escuchar 6 bloques de 20 minutos. Entonces tenía forma de ese programa de radio unitario cortarlo. Ya te lo dábamos cortado y editado. Creo que el rock, si quiere ganar su batalla de supervivencia, tiene que ser democrático. Tiene que ser democrático desde los medios. Porque para un medio es muy fácil jugar a ganador. Pasamos el último trabajo no te va a gustar, por ejemplo, que está buenísimo, lo pasamos. Y estamos alineados a lo que pasa a todo el mundo. Pero está bueno también enseñarle al escuchar las cosas que no te bombardean las radios. O que, a ver, y lo digo bombardeo no en el mal sentido, no es peyorativo. Porque, a ver, todo esto es una industria. Pero tiene que haber puntos de fuga de ese underground hacia, yo digo, desde los infiernos a los cielos del mainstream. Distorsión es ese atajo de los infiernos del underground a los cielos del mainstream. Ha pasado que artistas del mainstream empiezan a descubrir cosas del underground. Y estaría buenísimo que artistas del mainstream pudieran llevarse músicos a nivel personal o bandas como parte, o sea, que puedan dar. Ese es el rol de Distorsión, ser un engranaje y permitir que la memoria colectiva del rock se mantenga viva no solo con los que han logrado los éxitos, sino con todos los otros. Ahí ese es el trabajo que yo entiendo que tiene que hacer Distorsión. Y nace de un músico que quizás siente eso. Entonces, es un programa hecho por un músico, no solo para otros músicos, sino con el, digamos, es el programa donde me gustaría ir, donde me gustaría que me entrevisten y donde me gustaría que proyecten mi música, no solo para un lado, sino para todos lados. Bueno, Gabriel, gracias. Y gracias a vos. Por más Distorsión. Gracias a vos, un saludo a todos desde Uruguay. Bueno, espero que disfruten y bueno, lo mejor, recupérense, argentinos, recuperen, que son un país increíble. Recupérense.